Bueno, la ayudantía de hoy corresponde a el uso de flip-flops, ¿ya? Entonces, primero que todo, les voy a explicar un pequeño resumen que hice para que ustedes los puedan comprender mejor y también los puedan agregar a su formulario. Entonces, los principales, o sea, los que vamos a estudiar son los SR, JK, el D y el T, ¿ya? Entonces, la función que tiene el flip-flop, SR para empezar, bueno, este es su diagrama, la representación, la entrada S, la entrada correspondiente al R, el clock ya de activación, y las salidas Q y Q negada, son Q mayúscula. Bueno, el SR, Q minúscula es estado actual y Q mayúscula es estado siguiente, para que entendamos todos la- el significado. Entonces, la salida Q del SR, cuando ambos son ceros, la entrada S y la entrada R, se mantiene, ¿ya? El Q, la salida Q va a ser, si en este caso los dos ceros, se va a mantener. Cuando es 0 y 1, la salida se va a reset. ¿Qué significa reset? Que va a irse a 0, ¿ya? Independientemente del estado anterior. 1, 0, en contrario, es 1, la salida, por lo tanto es un set, ¿ya? Y el 1-1 no es válido, ya ese estado no es válido. No puede haber una entrada 1-1 en el SR. Entonces, la tabla de verdad, vamos a ver las entradas SR, el estado actual, que es Q minúscula, y el estado siguiente, ¿ya? El estado actual quiere decir el estado en el que viene la señal, ¿ya? El estado siguiente va a ser bajo el efecto o sea, después del efecto del FFSR, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entrada 0 y SR, ambos son ceros, y mi estado actual es un cero, no cambia, ¿verdad? Por lo tanto, mi salida va a seguir en cero. Pero si mi estado actual es un 1, mi estado siguiente va a ser 1, ¿ya? Es lo mismo, se mantiene el 1 y se mantiene el 0. Para el caso de el reset, si yo tengo un estado actual de 0, se va a mantener en 0, ¿ya? Y si tengo un estado actual de 1, se me va a ir hacia 1, ¿ya? Me va a provocar un reset. Lo mismo para el set. Si yo estoy en 0, va a ir hacia 1, si yo estoy en un 1, se mantiene en 1. Y la no válido, bueno, no hay señal. Eh, la función del SR es S más R negado Q. Esto ustedes lo pueden obtener a partir del diagrama del mapa de Carnot, ¿ya? Ahí se puede sacar. En base a la tabla de verdad y después la simplificación con diagrama de Carnot pueden obtener esta función. Entonces, eso es lo que hace el flip-flop SR. A continuación, el JK, ¿ya? Lo mismo, el diagrama, la entrada J, la entrada K, el clock de activación, el Q de salida y el Q negado de salida. Entonces, la tabla de verdad nos dice que cuando ambos son ceros, ambas entradas son ceros, el Q de salida no cambia, ¿ya? Se va a mantener, al igual que el SR, no cambia. 0-1 es reset, 1-0 es set. También se mantiene como el SR. A diferencia en que el estado 1-1 sí va a ser válido, y en este caso va a ser una basculación. ¿Qué quiere decir basculación? Quiere decir que se cambia el estado, ¿ya? Si está en 0 va a cambiar a 1, y si está en 1 va a cambiar a 0. Entonces eso hace cuando el J es 1 y el K es 1. A continuación, en la tabla de verdad se puede ver esos casos. Por ejemplo, cuando ambos son 0 y el estado actual es 0, se mantiene 0. Estado actual 1, se mantiene 1. El caso de reset, lo mismo. Si está en 0, mantiene en 0, si está en 1, baja a 1. Estado de set, lo mismo. Si está en 0, va a 1, si está en 1, se mantiene en 1. Y en el caso de basculación, que es 1, 1, si el estado actual es 0, se invierte a 1, y si el estado actual es 1, se invierte a 0, ¿ya? La función de salida obtenida por el mapa acá es J K negado más K negado por Q. O sea, y no era K negado, era Q negado. Luego están el D, que ya es más simple, tiene una sola entrada. Este es el diagrama, y el D lo que va a realizar es que se va a mantener el estado anterior, ¿ya? O sea, el estado actual. Por ejemplo, cuando yo tengo un D0,
Q de salida va a ser 0. Cuando el estado actual es 0 y cuando el estado actual es 1, ¿ya? Lo mismo para cuando D es 1. Va a ser 1 cuando el estado actual sea 0 y cuando sea 1, ¿ya? Porque la función, como nos indica, Q es igual a D. O sea, mi salida va a ser igual al valor que yo tenga a la entrada. Si yo tengo un 0 en la entrada, va a ser 0 la salida. Si yo tengo un 1 en la entrada, va a ser 1 en la salida. En resumen, eso. Es muy simple. El flip-flop T, en este caso, va a ser, también tiene el nombre de set reset, ¿ya? El 0 mantiene, el 1 bascula. Entonces, tenemos entrada 0, salida 0, ya que se mantiene el estado actual, que es 0. El estado actual es 1, se mantiene 1. Y cuando tengo 1 de entrada, estado actual 0, bascula a 1, y viceversa con 1 se va a 0. Y esta es la función de salida. T negado por Q más T por Q negado. Es una compuerta excluyente, ¿ya? Bueno, aquí tengo un formulario que tienen que tener ojo porque los flip-flop, a diferencia de los latches, funcionan con una entrada sincrónica, ¿ya? Que es el clock. Entonces tienen que tener cuidado que cuando es canto de subida, se representa con una flecha como está acá arriba. Ya entonces se va a activar el FF respecto a ese canto o flanco de subida. Cuando es un canto o flanco de bajada, va con un círculo que indica negación. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado si es que va con un círculo en los ejercicios, es porque es un canto de bajada. Ahí es cuando se activa el FF. Y también están las entradas asincrónicas, ¿ya? Que es el preset y el clear. Entonces lo que hacen estas entradas es que van a mandar, por decirlo de alguna forma, frente a cualquier señal y entrada sincrónica. Cuando preset está activado, va a tirar la señal de salida a 1 y cuando clear está activado va a tirar la señal de salida a 0. ¿Ya? Va a estar sobre todo las demás entradas. Entonces ya con esto claro, vamos a ver el primer ejercicio, donde tenemos dos FF. El JK, que es el principal, y luego pasa al D, ¿ya? Y las salidas van a ser dos compuertas extra, que son excluyentes. Entonces, primero lo que nos dan en este ejercicio, a ver si se ve un poco mejor ahí, creo. Sí. Entonces, primero analicemos el diagrama. Tenemos un clear, que está activado en bajo, ¿ya? Que va a ser la señal X. Tenemos el J, que va a ser siempre 1. El clock, que es un canto, se activa en canto de bajada, porque tiene el círculo que les expliqué delante. Y el K1 que va a ser también X igual que el clear, ¿ya? La entrada para el D va a ser también el X y el clock en este caso del D va a ser el Q1, ¿ya? Y este está en canto de subida. Entonces ahora vamos a ver los datos que nos dan. Nos dan el clock, nos dan la señal X, nos dan la señal eh, del... Bueno, eso no es una X, es una Y, creo, sino, sí, es una Y. Nos dan el X, nos dan el Y, que es el clear, y el J1, que es igual a 1, ¿ya? Esos son los datos que tenemos. El clock, el X, el Y del clear y la entrada del J. Bueno, el X es la entrada del K. Lo que les recomiendo hacer para partir es hacer las tablas de verdad de cada flip-flop, ¿ya? Entonces hacemos la del JK, que se las expliqué anteriormente, que si recuerdan, con dos ceros, el JK mantiene, 0,1 es reset, 1,0 es set y 1,1 basculación, ¿ya? Y ese es el clock en canto de bajada. Aquí está lo que les dije recién. Y para el D, el Q es igual a D. Si es 1 de la entrada, la salida es 1. Si es 0, la salida es 0, con el clock de subida.
Entonces, como el primer clock, el del JK, va a ser el que vamos a analizar, pueden colocar una flechita en todos los cantos de bajada para que les sea más fácil analizar el diagrama, ¿ya? Entonces, después de la flecha, hacen una línea punteada que les va a indicar dónde exactamente va a empezar el otro estado. Entonces, se va a diferenciar del estado actual del siguiente. Entonces, ya con eso listo, vamos a anotar Q1. El Q1, eso ya no lo tenemos. Hagan en cuenta que no lo tenemos y eso es lo que ustedes tienen que ir armando. Entonces, lo principal y algo que me olvidé anotar también es que les van a decir siempre el estado inicial, ¿ya? Siempre tienen que tener un estado inicial que en este caso van a ser Q1 y Q2, 0, ¿ya? Ambos van a ser 0. Entonces, yo parto antes del clock, que va a ser ese primero, hasta ahí, siempre 0. 0, 0, el estado inicial. Lo primero que les recomiendo hacer también es que vean dónde hay clear y dónde hay preset, las entradas asincrónicas, ¿ya? Y coloquen esas primero. No sé, las marcan con algún tono distinto o color diferente. Yo en este caso le puse como una línea más gruesa. Entonces, como manda ante todo, en esa señal del clear, cuando está activa en bajo, ¿ya? Va a ser 0. Por lo tanto, va a ser 0 ahí, va a ser 0 acá, va a ser, o sea, ahí es 0 y me va a hacer la señal de salida aquí 0, sí o sí. Entonces les recomiendo hacer esas dos 0, ¿ya? Y 0. Tengo mi estado inicial, la entrada asíncrona, y ahora puedo seguir con la tabla de verdad. Entonces, JK, vamos a partir, ya, el J siempre va a ser 1. Por lo tanto, tengo dos opciones. O va a ser set o va a ser basculación, ¿ya? Porque puede ser 1, 0 o 1, 1. Entonces, para el primer caso, yo creo que vamos a hacerlo hasta la mitad del diagrama, la explicación, y luego ustedes continúan con la misma lógica, ¿ya? Para que no se nos haga tan largo. Entonces, ya, en el primer clock de bajada, para Q1, entonces tengo J1, siempre 1, y el K es 1, ¿ya? Entonces, por lo tanto, basculación. Si yo estoy en 0, mi estado actual, mi estado siguiente al clock va a ser 1, ¿ya? Todo claro. Como dice, sigan la tabla de verdad. Luego, entonces es 1, se va a mantener 1 hasta el siguiente flanco de bajada. Ahora mi estado actual es 1, ya no es 0. Por lo tanto, vemos de nuevo las entradas. J es 1 y K en este flanco de bajada también es 1, por lo tanto es basculación, ¿ya? De 1 cambia a 0. Luego, se mantiene, este va a ser mi estado actual. Voy hasta el siguiente flanco de bajada, ya está aquí marcado. ¿Qué hago? Busco las entradas. J es 1 y K es 0. 1, 0. Eso me indica un set. Por lo tanto, de 0 voy a pasar a 1. Acá, ¿por qué no se mantiene el 1 hasta el siguiente flanco? Porque tengo un clear presente. Y lo que me hace el clear es que me baja a 0 sí o sí, ¿ya? Independiente de lo que yo tenga, de los flancos que tenga. Analizo el siguiente clock. Aquí tienen que tener cuidado porque se mantiene el clear, ¿ya? Por lo tanto, eso se llama, o se dice que queda enganchada. La función queda enganchada con el clear. Igual vamos a analizar qué opción teníamos. Nuestro estado era 0 y nosotros el J tenemos 1 y 0. 1 y 0 es set, ¿ya? Pero como tengo el clear funcionando o haciendo efecto, eso queda enganchado hasta el siguiente flanco de bajada. Por lo tanto, mi estado actual ahora va a ser 0. Luego, tengo 1 y 1. Me indica basculación, por lo tanto de 0 pasa a 1. Lo mismo, sigo hasta el siguiente canto de bajada, tengo 1, 1, basculación 0, sigo hasta el siguiente canto de bajada, estado actual 0, tengo 1, 1, basculación otra vez de 0 a 1, y después basculación de nuevo 0, y finalmente basculación 1. ¿Ya? Entonces ya obtengo Q1. Tienen que tener cuidado. Bueno, aquí está como el torpedo, el clear y el preset en medio del clock se engancha, como en este caso, aquí está encerrado, ¿ya? No es que se active la basculación pertinente, sino que queda enganchado en 0.
por el clear. Entonces ya con Q1 podemos obtener el Q2 del FFD. Entonces la entrada del D es el X, tenemos que seguir viendo el X, que era el K1 para el JK. Y recordarnos que el FFD es set o reset, ¿ya? Es 1 o 0. Por lo tanto, nuestro D, ya entonces acá, tenemos que observar la X. Entonces para Q2, nuestro estado inicial, como les dije anteriormente, es 0. Este no tiene una entrada síncrona, así que no nos tenemos que fijar en el clear, ¿ya? O sea, en el I no lo toman en cuenta, solamente el X. Entonces, este funciona en flanco de subida y su clock corresponde al Q1. Entonces, al Q1 anotamos todos los flancos de subida, ya que tiene nuestra señal que obtuvimos, y esa la hacemos líneas hacia abajo, ¿ya? Va a ser nuestra nueva referencia, nuestro nuevo clock. Entonces, nuestro estado inicial 0, vemos nuestra entrada D es 1, por lo tanto nuestra salida va a ser 1, hasta el siguiente flanco de subida, que sería este, ¿ya? Vemos nuestra entrada va a ser 0, por lo tanto nuestro estado siguiente va a ser 0, hasta el siguiente flanco de subida. Lo mismo, vemos acá la entrada D es 1, lo mismo hasta el siguiente flanco de subida, se mantiene en 1, lo mismo hasta el siguiente flanco de subida. Entonces ya tenemos Q1 y Q2. Con Q1 y Q2 ya tenemos el ejercicio mayoritariamente listo. Lo único que les falta a ustedes es hacer las salidas, ¿ya? El Z2, que en este caso sería idéntico, o sea, no sería idéntico, sino que sería Q2. O sea, Z2 es igual a una XOR, que es una excluyente, por lo tanto sería Q2 X negado más Q2 negado X. Acá, para el Z1 también es un excluyente XOR y sería Q1 Y negado más Q1 negado Y. Entonces ya con esa función ustedes la aplican. La tabla de verdad del XOR es que va a ser 0, 1, 1, 1, 0, 1. Si es igual ambas entradas, en 0 o en 1 esta es 0. Por lo tanto, ustedes tienen que ir mirando. Les voy a dar un par de ayudas en el Z2, que sería Q2 con X. Entonces vemos Q2 y vemos X. Ya, la primera parte, entonces tenemos que Q2 es 0 y X es 1, ¿ya? Por lo tanto va a ser 1. Hasta esta parte. Luego acá aquí no se tienen que regir por un clock, ¿ya? Tienen que ir mirando segmento a segmento en qué momento cambia. Acá sigue 1, acá es 1. Son iguales, por lo tanto es 0. Acá es 1, acá es 1, lo mismo, 0. En esta parte de acá que se va a 1, el Q2 es 1 y el X es 0, ¿ya? Y eso tienen que ir haciendo hasta por cada señal. En Z1 lo mismo. El siguiente ejercicio es este. Donde tenemos dos flip-flop, uno T y uno JK, ¿ya? Para este caso, tenemos el preset y el clear presente. Y tenemos una compuerta OR a la salida del T y va a ser equivalente a la entrada del J. Una compuerta NOT y a la salida una XNOR. Y el clock es igual para ambos en flanco de bajada. Entonces los datos que nos entregan es el clock en flanco de bajada, nos entregan la señal X, que corresponde a la entrada del T, y a la entrada de esa OR, y la señal Y, que es el preset, es el clear, o sea, el preset y el clear de la JK. El clear del T es 1 y el preset de la JK es 1. Y es la entrada de esa XNOR. Entonces con esos datos ya podemos empezar
al igual que el ejercicio anterior, hacer el Q0, que sería del T. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué hacía el T. El T en 1 no cambia y en 0... no, esto está al revés. El T en 0 no cambia y en 1 cambia. Ah, está bien, el orden. El orden solamente está mal. Entonces ya, sabiendo lo que hace el T y el flanco del clock, podemos empezar a realizar esto. Q1 entonces, nos fijamos en el X solamente. Nuestro estado inicial igual en ambos van a ser 0. No, el Q0 va a ser 0 y el Q1 es 1. Ese es nuestro estado inicial, 0, 1. Eso en cada ejercicio se lo van a mencionar al comienzo, en la descripción del ejercicio. Entonces ya, para nuestro estado inicial es 0. Vamos a nuestro primer flanco de bajada. Nos dice que el X, el T, es 1. Por lo tanto, cambia de 0 a 1, basculación. Siguiente clock sigue siendo 1, por lo tanto, basculación. Acá, si miramos el I, que es el preset, va a predominar frente a la señal de entrada T0, ¿ya? Por lo tanto, se me va a 1, el preset lo que hace es llevarme la señal a 1 y se me engancha ese segmento hasta el siguiente flanco de bajada, ¿ya? El clear, ¿por qué no me fijo en el clear en este caso? Porque está en 1 y me indica que están activos en bajo. Por lo tanto, si está en 1 no va a estar nunca activo. Solamente va a estar activo el preset cuando esté en 0. Ya, luego, ¿qué tenemos? En el siguiente flanco de bajada tenemos un 1. Ustedes tienen que mirar siempre el número, o sea, el estado de la señal antes del clock, ¿ya? Es 1, por lo tanto es basculación. Yo estaba en... ¿A dónde estoy mirando? Acá. Yo estaba en 1, bajo a 0. Me quedo enganchado, bajo a 0. Siguiente flanco de bajada. Tengo un 0. El 0 me indica que mantiene. Entonces mantengo 0 hasta el siguiente flanco. Me encuentro con un 1. Por lo tanto, basculación a 1. Y aquí hay otro preset. Por lo tanto, me tira la señal a 1, que en este caso no va a cambiar, pero lo marco igual para tener el preset identificado. Y después solamente tengo un 0, lo que me mantiene en 1, otro 0, lo que me mantiene en 1, y finalmente un 1 que me hace basculación a 0, ¿ya? O sea, va a ser nuestra primera señal de salida, Q0. Luego, yo acá en el J1 es una compuerta OR, por lo tanto es la función más de suma. Va a ser X más Q0, que es igual a X más K1. O sea, X más Q0. Bueno, en este caso, no, eso está malo, eso no lo miren, X más K1, no, creo que ahí me equivoqué, no tiene nada que ver. Entonces nos quedamos con el X más Q0. Ah, ya, ahora sí, sí, tiene razón. Es igual a X más K1 porque Q0, el K1 va a ser Q0 negado. Y si Q0 lo niego otra vez, me va a volver, con esta not, me va a volver a Q0. Por lo tanto, K1 es igual a Q0. Ya, ahí sí, ahí está la explicación. Entonces yo tengo X más Q1 y hago uso de la compuerta, de lo que me dice la lógica de la compuerta NOR, que cuando haya un 1 en la entrada, voy a tener un 1 en la salida. Entonces ustedes, a medida que vayan avanzando en la señal, van viendo eso. Entonces miran X y miran Q0. Si yo tengo un 1, en J1 va a haber 1. Es muy fácil de rellenarlo. Tengo que ir fijándome solamente donde tenga unos, ¿ya? Si tengo uno en el X o si tengo uno en el Q0, para que me dé uno. Si no tengo ningún uno, me va a dar 0. Por ejemplo, en este caso de acá, tengo que X es 0 y que Q0 es 0, por lo tanto, en una compuerta OR, eso me va a dar 0. Para el resto es puro 1. Con J1 ya obtenido y K0 también,
puedo obtener Q1, ¿ya? Si recordamos, el FFJK en 0,0 mantiene, 0,1 tiene set, o sea, reset, 1,0 set y 1,1 basculación, ¿ya? Y a partir de esa lógica, que ustedes la pueden anotar acá al lado si es que se les olvida, podemos obtener el Q1. Entonces, para este caso Q1 el estado inicial era 1. Y también funciona con el flanco de bajada de este flip-flop. Por lo tanto, voy hasta este primer flanco de bajada y reviso el J, es 1,0, por lo tanto es set. Voy a 1, ya se mantiene. Hasta el siguiente flanco tengo 1,1, basculación, estaba en 1, por lo tanto bajo 0. Aquí cambia, ya que el preset está en 1, por lo tanto el preset no lo voy a estar, por decirlo de alguna forma, desactivado. Solamente va a estar funcionando el clear, ¿ya? En cambio, el anterior estaba el preset activado y el clear desactivado. Entonces el clear en bajo, ¿ya? Me va a llevar a 0 la función en esas dos partes. Acuérdense que el clear y el preset predominan, así que eso lo deberíamos anotar al principio. Luego vamos hasta el siguiente flanco, queda enganchado, por lo tanto se mantiene en 0. Me indica 1,1, basculación, de 0 a 1, ¿ya? Luego, siguiente flanco, 0,0, mantiene en 1. Siguiente flanco, 1,0, set, me mantiene en 1. Luego, siguiente flanco, tengo 1,1, basculación de 0 a 1. Aquí se está en 0 ya que tengo mi clear activo. Y, ¿dónde voy? Aquí, siguiente flanco de bajada, 1,1, basculación en 0. Lo mismo el siguiente flanco, 1,1, basculación de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, con esa señal obtenida, yo puedo tener el Z que va a ser una XNOR, que es una XOR negada, y lo realizamos de la misma forma que el ejercicio anterior, ¿ya? Ustedes van analizando cada uno las variables y con uno para obtener el resultado. Entonces, eso sería la ayudantía de esta semana. Lo mismo, si tienen dudas sobre algún ejercicio o sobre este ejercicio y expliqué algo que no se entendió muy bien, me lo pueden enviar al correo. Así que nos vemos la próxima semana.